bienvenidos a todos y todas. Vamos a retomar las clases y vamos a empezar con un ejercicio de movimiento ondulatorio que salió en Valencia en septiembre de 2003 en Las Pau. Vamos a ello. Bien, el ejercicio dice lo siguiente. Una onda armónica transversal progresiva tiene una amplitud de 3 centímetros, una longitud de onda de 20 centímetros y se propaga con una velocidad de 5 metros por segundo. Sabiendo que en t igual a 0 segundos la elongación en el origen es 3 centímetros, se pide ecuación de la onda, velocidad transversal de un punto situado a 40 centímetros del foco en el instante t igual a 1 segundo y la diferencia de fase entre dos puntos separados 5 centímetros en un instante dado. Bueno, vamos con la resolución del problema. He puesto los datos, mirando el enunciado, tenemos que la amplitud es de 3 centímetros, la ponemos en metros, y tendremos todo en metros y en segundos, en unidades del sistema internacional. La longitud de onda son 20 centímetros, nos lo dice aquí, ¿vale? Nos dice que se propaga con una velocidad de 5 metros por segundo, la velocidad de propagación son 5 metros por segundo, es una velocidad constante, uniforme. La onda cada segundo que pasa avanza 5 metros, ¿vale? Luego aparte tenemos una velocidad de vibración, de oscilación de las partículas del medio, ¿vale? Que esa velocidad sí que va a ser conforme, tenemos esto en la posición de equilibrio, que señala este dedo, es un movimiento vibratorio armónico simple, tendrá velocidad variable, aceleración variable y, lógicamente, la elongación también será variable, la altura, la profundidad que va cogiendo ese corcho si estuviéramos en un estanque, pues esa cuerda si tenemos una cuerda que vamos moviendo. Vale. Y también nos dicen que cuando en el instante inicial la elongación en el origen es 3 centímetros. Eso quiere decir que en el foco, para t igual a 0 segundos y el foco que es el punto x igual a 0 metros, en ese instante la elongación vale 3 centímetros, que son 0,03 metros. Es importante que nosotros plasmemos la situación en un esquema mental, en un dibujo. En este caso yo he dibujado la elongación en centímetros frente a la distancia de cada punto donde llega la perturbación en centímetros y vemos que parte la onda desde una situación inicial que son 3 centímetros de elongación, que realmente es la amplitud. Vale, y tiene una longitud de onda de 20 centímetros. La he puesto esta, podría ser también la distancia entre este punto y este punto. Recordad que la longitud de onda es la distancia, la mínima distancia que hay entre dos puntos que están en fase, que están en el mismo estado de vibración, que significa también que tienen los mismos valores de elongación, velocidad y aceleración. Vale. Así pues vamos a calcular la ecuación de onda, la función de onda. Puede ser de forma sinusoidal o cosinoidal. Realmente al final del problema quizá lo veamos cosinoidalmente porque incluso nos podría convenir, pero yo os recomiendo que lo hagáis siempre en forma sinusoidal y así no nos liamos. Pero luego os cuento que si la onda empieza en la máxima amplitud, puede ser que si escogemos una forma cosinoidal, la fase inicial va a ser más fácil, va a ser 0. En cambio, en sinusoidal ya veréis cómo nos va a dar pi medios. Bueno, la ecuación de onda en función de xt, es decir, la elongación de cada partícula del medio en función del tiempo, viene dado por la expresión A, que es la amplitud, por el seno de omega t menos kx más phi sub 0. Vale, omega es la pulsación, frecuencia angular, y k es el número de onda, siendo phi sub 0 la fase inicial. Los valores que nos dan aquí siempre sirven para calcular la fase inicial. ¿Vale? Bueno, vamos a ello. ¿Qué sabemos de esta expresión? La amplitud sí que nos la da, porque son 3 centímetros, pondremos 0,03 metros, y la longitud de onda también nos la da en la velocidad de propagación. Mirad, la longitud de onda está directamente relacionada con el número de onda k. Entonces, casi nos conviene sacar directamente k para ponerlo aquí, luego sacaremos omega, que ya veréis que eso se hace a través de la velocidad de propagación. Bueno, si nosotros sabemos que la expresión de k es 2pi partido lambda, tendremos que es 2pi partido la lambda, que son 0,2 metros, y eso nos va a salir, bueno, 0,2 es 2 partido 10, sería 20pi partido 2, que serán 10pi, y tiene unidades de radianes por metro. Vale, perdona, le he puesto sin, vamos a poner sin, de seno. A por el seno de omega t menos kx más phi sub 0. Vale,
Bueno, seguimos, ya tenemos calculado el número de onda K. Recordad también, bueno, a mí estoy muy acostumbrado a poner radianes partido metro, radianes por metro, pero quizás es más conveniente que podamos poner radianes por metro a la menos 1 y nos acostumbramos a ponerlo de esta manera, que está mejor. Bueno, vamos a calcular ahora la frecuencia angular, la pulsación omega. He borrado algunas cosas, si no le hacen falta, pues luego las volvemos a poner. Vale, omega es 2pi por f, y en nuestro caso no nos dan la frecuencia, pero sí nos dan la velocidad de propagación y la longitud de onda. Y fijaos que la velocidad de propagación, una expresión, su expresión es la longitud de onda dividido el periodo, o también la longitud de onda por la frecuencia. Sabéis que el periodo y la frecuencia son una a la inversa de la otra. ¿Vale? Luego de esta expresión sí que podríamos calcular la frecuencia como la velocidad de propagación dividido la longitud de onda, y esos son dos datos que sabemos, que son 5 metros por segundo la velocidad de propagación y 0,2 metros la longitud de onda. 5 partido 0,2, eso nos dará, son 2 partido 10, 50 partido 2, 25. 25 segundos a la menos 1, también podría ser hercios. Yo prefiero ponerlo en segundo a la menos 1, pero los dos son válidas. Vale, una vez tenemos la frecuencia, fijaos que con la frecuencia nos venimos a la expresión de la frecuencia angular, 2pi por 25, eso nos va a dar 50pi radianes por segundo, segundo a la menos 1, si me acordáis, ¿sabes? Vale, ya tenemos omega, aquí, 50pi radianes por segundo, tenemos acá, tenemos aquí. Ya casi tenemos la expresión de la ecuación de onda. Nos faltaría únicamente calcular phi sub 0, pero de momento vamos a poner todo lo que ya sabemos de la onda y ahora vemos cómo calcular phi sub 0. Bueno, continuamos. He borrado todo lo anterior, he puesto la expresión de la ecuación de onda, bueno, función de xt sería, con el dedo, no me gusta con el dedo, pero bueno, es un poco más, ¿no? Y de xt sería 0,03 por el seno de 50 pi t, que era omega, menos 10 pi x, esto era k, más phi sub 0. Como veis, solo nos falta calcular phi sub 0, la fase inicial. ¿Qué datos no hemos empleado todavía? Pues la última parte del problema, sabiendo que en t igual a 0 segundos la elongación en origen es 3 centímetros, no lo hemos empleado. Normalmente esos datos se emplean para calcular la fase inicial, el punto de partida de la onda. Vale, como lo hemos puesto así, esquemáticamente, eso quiere decir que para x igual a 0 metros y t igual a 0 segundos, la elongación en el foco, en el origen, vale la amplitud, la máxima de elongación, 0,03 metros. Luego aquí ponemos 0,03, será 0,03 por el seno de 50 pi por 0, aquí estamos en t igual a 0 segundos, menos 10 pi por 0, estamos en 0 metros, más phi sub 0. Vale, esto es una ecuación trigonométrica realmente. Si dividimos las dos expresiones por 0,03, nos quedaría, o a veces es pasando esto dividiendo al otro lado, lo mismo, nos quedaría que 1 es igual a seno de 50 pi por 0 es 0, 10 pi por 0 es 0, seno de phi sub 0. Vale, o puesto de esa manera también, que estáis más acostumbrados, seno de phi sub 0 es igual a 1. Nos preguntamos, ¿qué valor tiene que tener el ángulo para que el seno sea 1? A veces uno se hace la circunferencia trigonométrica y puede incluso pensar, y mucho mejor que lo penséis, donde el seno va a ser 1. Pero recordad que en la calculadora sale 1 inversa seno y os va a salir. También tenemos que recordar que todo viene en radianes, es decir, vamos a tener que utilizar la calculadora en radianes. En este caso, si lo hacéis con la calculadora mentalmente, nos saldría que phi sub 0 toma el valor 1, el seno, en un ángulo de 90 grados, que es pi medios. El phi sub 0 sería pi medios. Es verdad que también podemos poner que cada 2 pi se repite el valor del seno. Vuelve a ser 1 en pi medios más 2 veces pi, pi medios más 4 pi, pi medios más 6 pi. Eso se puede poner también de esta manera, es pi medios más n veces 2 pi, siendo n pues 0 más menos 1 más menos 2 más menos 3, ¿vale? Perteneciendo n a los números enteros. Se ponía así, no me acuerdo cómo se ponían los números enteros. Perdonad, ahora poner n pertenece, creo que así.
a un número entero. Vamos a escoger el valor de n igual a 0, que es el primero. Ya veis como que estoy borrando, es un poco cutre el papel. He dejado en el instituto el borrador. Voy a utilizar papel toda esta semana. Vale. Bueno, quizás más fácil aquí no poner toda esta expresión, sino que escogemos uno, n igual a 0, y ya nos vale, que la fase inicial será pi medios para n igual a 0. Luego nuestra expresión, bueno, pues lo ponemos, borramos aquí, no lo volvemos a escribir, y donde ponga phi sub 0, ponemos pi medios. Bueno, vamos a calcular el apartado B. Nos piden la velocidad de un punto que está situado a 40 centímetros del origen del foco y para cuando han pasado un segundo. Marcado, recuadrado la expresión de la ecuación de onda, la vemos claramente ahí. Vale, tenéis que imaginaros que estos son como corchos en un estanque que siguen un movimiento vibratorio armónico simple, es decir, imaginaos un corcho que va a oscilar alrededor de la posición de equilibrio. Entonces ese corcho va a adquirir valores de velocidad mínima, que es 0 aquí, velocidad máxima aquí, aquí vuelve a ser 0. ¿Vale? La expresión de la velocidad, en general, en función de xt, es la derivada de i con respecto del tiempo. Vamos a tener que derivar esa expresión que es sinusoidal. Sabéis que la derivada del seno va a ser un coseno, luego esa expresión, la derivada será 0,03 por coseno, dejo un espacio en blanco, ahora veréis, por el coseno de lo de dentro del paréntesis, 50 pi t menos 10 pi x más pi medios, y luego por la derivada de lo de dentro respecto de t. Recuerda que aquí hay dos variables, la x y la t, estamos derivando respecto de t. La derivada de 50 pi t sería 50 pi. Vale. Ya tenemos la expresión general de la velocidad, podemos multiplicar 0,03 por 50 pi y lo que nos dé, vamos a hacerlo. Vale, eso nos daría 0,03 por 50, nos sale 1,5, es decir, tendremos 1,5 pi por coseno de 50 pi t menos 10 pi x más pi medio. Vale, esa sería la expresión de la velocidad en general, para cualquier punto y para cualquier instante. Vemos, esta es la expresión general. Pero no nos piden la expresión general, sino nos piden un instante determinado, un segundo, y para una partícula determinada que está a 40 centímetros. Vamos a calcularla ahora. Bueno, vamos a sustituir en los valores que nos interesan, es decir, para 0,4 metros la x y para t igual a un segundo de nuestra expresión general de la velocidad. Luego nos quedaría 1,5 pi por coseno de 50 pi por 1 menos 10 pi por 0,4 más pi medios. Vale. La verdad es que yo ya lo he hecho, no vale la pena que pierda tiempo haciéndolo, pero esto nos va a salir que el coseno es 0. Y 0 multiplicado por 1,5 pi nos saldrá 0. Recordad que la calculadora tiene que venir en radianes. Luego esto nos sale 0 metros por segundo. Es decir, la velocidad a ese punto y en ese instante sería 0 metros por segundo, que significa que en este caso el hipotético corcho estará en uno de estos dos instantes, o en este, donde la velocidad es 0, o en este, que donde la velocidad es 0. Bueno, vamos ahora por la última parte del ejercicio, el apartado C. Nos pide la diferencia de fase entre dos puntos separados 5 centímetros. Aquí x2 menos x1, por ejemplo, 0,05 metros, o incremento de x, la variación de x, 0,05 metros. Bueno, he puesto más cosas, ahora os explico el porqué. Bueno, la diferencia de fase es una expresión muy sencilla, es k por incremento de x, o k por x2 menos x1, por la distancia de separación de los dos puntos. ¿Vale? Si eso lo hacemos, la k, recordad que esto era omega t menos k, esto es la k, 10 pi por 0,05, ¿vale? Luego la diferencia de fase será, que nos va a salir de ahí, 5 partido 100, eso será pi medios, si no me equivoco. Pi medios, sí.
Vale, luego ya tenemos calculado la diferencia de fase entre estos dos puntos, sería pi medios, y ahora os explico un poco lo que he puesto. También una cosa que he dicho al principio de elegir una forma cosenoidal para la ecuación de onda. Mirad, si nos dicen que son 5 centímetros la distancia entre esos dos puntos, podría ser, por ejemplo, este punto, el 10 y el 15, son 5 centímetros. Si nos damos cuenta, la longitud de onda eran 20 centímetros. Luego, de 10 a 15 es una cuarta parte de 20 centímetros, es una cuarta parte de la longitud de onda. Es decir, para lambda cuartos de separación entre dos puntos, la diferencia de fase va a ser pi medio. Igualmente tendríamos que para lambda medios, es decir, entre dos puntos que estén separados, media longitud de onda, la diferencia de fase sería pi. Eso quiere decir que si tenemos, por ejemplo, dos corchos, y lo hacemos realmente con la longitud de onda, eran 20 centímetros más o menos, esos son 20, calculo, esos dos puntos van a estar en fase, es decir, esos dos corchos que están vibrando, oscilando con un movimiento vibratorio armónico simple, harían esto, los dos a la vez. Si están separados 10 centímetros, que es la mitad de la longitud de onda, significa que estarán desfasados pi. Eso significa que harán esto. Eso es un desfase de pi. Y estarán separados por media longitud de onda. ¿Vale? Os he puesto aquí todas las posibilidades. Lambda cuartos tiene un desfase, la diferencia de fase es lo mismo. El pi medios, cuando es 2 veces lambda cuartos, 2 veces lambda cuartos entre este punto y este punto, sería lambda medios, una diferencia de fase de pi. 3 veces lambda cuartos sería una diferencia de fase de 3 pi medios, y 4 veces lambda cuartos, que es lambda, tiene una diferencia de fase de 2 pi, con lo cual están en fase, no hay diferencia de fase. Están en fase y los dos corchos pues, tendrían los mismos valores de elongación, velocidad de aceleración a la vez. Bueno, hasta aquí ya hemos calculado todos los apartados, espero que lo hayáis entendido. La idea es ir haciendo cada vez más ejercicios de este tipo de momento, e incluso si queréis cambiarnos los datos y hacer el ejercicio nuevo con otros datos, seguramente van a salir cosas coherentes y lo haréis bien, y cuanto más practiquéis, mejor os saldrán las cosas. ¿Vale? Bueno, nos vemos.